Los hermanos pueden sentarse, muchas gracias. Después de haber alabado a nuestro Dios, vamos también a alabarle, poniendo atención a su hermosa palabra, ya que es realmente una maravilla que tengamos esa dicha de estar en este lugar y de poder escuchar palabra de Dios, ya que hace unos días no se había podido abrir, no habíamos podido estar así reunidos como en esta tarde, y hoy lo podemos hacer. En verdad que es un gran regalo de nuestro Dios que podamos hacerlo y que juntos podamos aprender más de Él, ya que nunca terminamos de aprender de nuestro Dios. Y es importante que no solamente que vengamos y escuchemos, sino que también compartamos este mensaje, ya que el título del tema esta tarde, ya lo miraron algunos, se trata de la importancia de compartir el Evangelio de Jesús. La importancia de compartir el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque de ello depende la vida o la muerte del ser humano, y que realmente debe ser importante para cada uno de nosotros que cuando venimos a este lugar sea con el deseo de aprender, con el deseo de estudiar lo que se está estudiando y analizarlo y meternos más de fondo y saber realmente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. No solamente que se nos haga costumbre, llegó el día viernes, el día sábado y nos arreglamos y nos allegamos a este lugar y venimos y cumplimos, porque esa no es la labor de un fiel cristiano. Hay más cosas que podemos y debemos hacer, creo yo. Escuchaba o leí por ahí que dice que alguien dijo que no podemos hacer las mismas cosas siempre y esperar resultados diferentes. No podemos estar solamente viniendo los viernes y los sábados y esperar a que la iglesia se llene o que la iglesia crezca. Eso no va a pasar. Tenemos que hacer algo más. Y quiero preguntar, ¿hay algún hermano nuevo, visitante que esté hoy aquí con nosotros? Que levante su mano. Entonces todos somos de casa. Qué bueno, porque el mensaje va para todo aquel que ya conoce del Evangelio, que debemos compartirlo. No nos podemos quedar callados, porque Evangelio, según el diccionario de la Real Academia Española, que Evangelio proviene del latín Evangelium y del griego Euangelio, y que significa literalmente buen anuncio, buenas noticias. Eso es el Evangelio, buenas noticias. Algunos lo confunden cuando dicen, es que él ya se convirtió al Evangelio. Piensan que es una religión, y no es eso. El Evangelio son buenas noticias y religión es otra cosa. El Evangelio son las buenas noticias que el Hijo de Dios nos trajo a este mundo y que debemos correr la voz. Tristemente a veces corren más rápido las malas o tristes noticias que las buenas noticias, y debiera ser al revés. Las buenas noticias son las que debemos compartir más, porque esas causan alegría. Dice en el Evangelio la buena noticia en San Juan capítulo 3 verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una noticia grande, poderosa, porque de ella depende la vida o la muerte
de todo aquel que crea. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué noticia es? De que Dios existe, Dios nos ama y ha enviado a alguien a darnos esa noticia. Esa noticia, ¿de qué o para qué? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la buena y grande noticia. Y yo pregunto, ¿quién de ustedes quiere que sus padres se pierdan? Sus hermanos se pierdan, que sus hijos pequeñitos crezcan y de grandes se pierdan. No queremos eso. Que sus amigos se pierdan. No queremos eso. Yo analizando este mensaje, realmente me tocó y dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mi madre, mis hermanos no se pierdan? Porque es verdad, es una gran noticia que debemos compartir y buscar de mil maneras de cómo regarla. No nos podemos quedar callados. Es nuestro deber. No nos debemos acostumbrar a solamente venir y escuchar y hasta ahí. Yo me lo quedo. Yo sé. Sería un poco egoísta. No podemos quedarnos callados. ¿Cuántos seres humanos hay en la tierra, en este planeta? Millones. ¿Cuántos no hay en este país? También millones. ¿Y cuántos no habrá solamente en el estado de Illinois? ¿Alguien sabe cuántos hay? La población. Sin duda son bastantes. Hoy en día con la tecnología se puede alcanzar no solamente Illinois, todo el país y aún hasta en otros países. Pero debemos de analizar bien esto. La noticia buena es que hay alguien que ya vino y nos trajo ese mensaje de que podemos ser salvos, porque no nos perdamos. Tristemente hay jóvenes, hay familias que andan perdidas. Andan perdidas porque no conocen de esta gran verdad. Viven en problemas, pleitos, en demandas entre familias, sus hijos en las drogas, en adicciones, etcétera. Andan perdidos y uno puede verlos. Puede ver cómo muchachos jóvenes que se vienen a este país y se meten en los vicios, el alcohol, las drogas, y se pierden, tristemente. Y el mensaje que nosotros debemos de llevarles es que Dios no quiere que se pierdan, y nosotros mismos no queremos que se pierdan, que nadie se pierda, porque es muy triste. Realmente sería o es una vergüenza que nosotros, conociendo de esta gran verdad y nuestros seres más cercanos, se pierdan. Estaríamos siendo unos malos siervos, porque no estamos compartiendo la noticia, no estamos compartiendo el evangelio con ellos. Entonces debemos de tener cuidado en esa parte y ver que es sumamente importante que les hablemos de Dios, que les dejemos claro que no todo está perdido, hay una salida y que el Hijo de Dios nos está llamando. Según San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, es la llamada más especial que todo ser humano pueda recibir.
San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Palabras que solamente el Hijo de Dios es digno de decirlas, con hechos mostrarlas. San Mateo capítulo 11, verso 28 al 30 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Un llamado muy especial para todo aquel que escuche en este momento esta palabra y que en este momento esté pasando por momentos difíciles, que no le halle sentido a la vida, que sienta que ya no puede más. Viene alguien aquí a decirnos: hay una salida, venid a mí, y encontrarás, que dice: hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el mensaje que debemos de llevarle a todos aquellos que están metidos en vicios, en adicciones, familias en problemas. Hay una salida, hay una solución. Busquemos a Dios, busquemos esta gran verdad. Y si así la llevamos compartiendo con todo aquel que nos encontramos, no dudo que el mundo sería diferente. Muchos sufrirían menos, porque muchos llevan cargas solos, tienen problemas de estrés, problemas de ansiedad, depresión, solos. Algunos por miedo a compartirla con alguien y que no se sepa, claro. Otros porque no tienen confianza con nadie y la cargan solos. Hace poco mirábamos una noticia de que una reina de belleza, muchacha, una joven, con un futuro, entre comillas, brillante en el mundo, que estaba aparentemente muy bien, se dice que se suicidó, y empezaron a sacar muchas conclusiones. Y si ese fuera el caso, que se suicidó, podemos ver bien ahí cómo es posible que alguien que tenga lo que ella tenía se suicide, si tenía un futuro espléndido, grandioso, tenía éxito en la vida. Podemos decir que le faltaba lo más importante: Dios, conocer de Dios, de esta gran verdad. Porque puede ser que la sonrisa más bonita, alguien que veamos quizás muy alegre, esté pasando por depresión, sufra de ansiedad, sufra de estrés, y que eso lo esté matando. No sabemos, solamente Dios lo sabe, pero aquí está el llamado para esa persona en particular. No cargue solo, no lo cargue sola. Hay alguien que se ofrece a ayudarnos, alguien que nos ofrece descanso. No lo cargue solo, no lo cargue sola. Compártalo con el Hijo de Dios, y Él asegura que le va a dar descanso a su alma, sobre todo al alma, que es la que más sufre. Este es el Evangelio de Jesús. ¿Será importante compartirlo? Es muy, muy importante. Debería ser de lo primero que nosotros busquemos de hablarle a alguien, especialmente a alguien que conocemos que está sufriendo de alguna adicción, de algo muy fuerte en la vida, que acaba de perder a un ser querido y no le encuentra sentido a la vida, que está
metido en drogas y que no sabe cómo salir. El primer mensaje que le debemos de llevar es que hay una salida. El mensaje de Jesús. Porque nosotros no lo vamos a poder hacer. De que carguemos su carga, pues no, porque no es carga física. Es carga mental. Y eso solamente el Hijo de Dios puede ayudar a sobrellevar. Y por qué no, a descansar también de ello, como lo dice aquí el pasaje, que hallaremos descanso a vuestras almas, para vuestras almas. Y nos dice en San Lucas, capítulo 4, verso 16 al 21, esta gran noticia, San Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Este acontecimiento tan maravilloso que aquel tiempo, aquellos hombres y mujeres tuvieron la dicha de escuchar. Dice Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Y vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro, y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Hoy se cumple ese hermoso milagro. Y ese milagro también es hoy, no de aquel entonces cuando Él estaba ahí, también es hoy. Hoy puede hacer nuestro Dios o el Hijo de Dios estas maravillas, sanar a los quebrantados de corazón. Lo que les decía, hay gente que no sufre enfermedad física, pero sí enfermedad interna, que no se cura con medicina, pero el Hijo de Dios la puede curar. Aquí lo está declarando, que Dios lo ha enviado, lo envió para sanar a los quebrantados de corazón y para pregonar a los cautivos libertad, a los presos hacerlos libres, presos de pensamientos negativos, pensamientos oscuros, que los tiene atado el pecado en el mundo. Y también dice que vino a dar a los ciegos vista y a poner en libertad a los quebrantados. ¿Cómo? ¿Cómo es que Él puede hacer eso? Bueno, el mensaje de Él es que Él es el Hijo de Dios y Él está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a curarnos. Hoy en día usted va al doctor y no lo va a curar de a gratis. Tiene que pagar para ser curado y ser sanado. Y a veces lo sanan o la sanan. A veces le dicen, no tiene cura. Perdón, pero su enfermedad es tan grave que no tiene cura. A pesar de que ya le pagaron y no lo puede curar. Aquí hay alguien que se ofrece sanarnos, curarnos, sin pago. No necesitamos pagarle y no hay enfermedad incurable. ¿Acaso eso no es una buena noticia? Es la mejor noticia que
podamos recibir especialmente a alguien que en este momento esté pasando por una enfermedad que el ser humano, el doctor le dijo que es incurable. Esta es la mejor noticia. Y debemos de alegrarnos al recibirla y así también compartirla, porque muchos andan enfermos internamente. Y la sanación la tiene el Hijo de Dios. Pero si no vienen a Él y nosotros no les compartimos el mensaje, esas personas van a morir en esa enfermedad, en esa depresión, en ese estrés. La ayuda ha llegado y debemos de ir a compartirla. Así como cuando ocurren desastres naturales y luego los países se unen y empiezan a mandar ayuda. Y yo solo me imagino que cuando llegan los contenedores de ayuda, muchos carros se afilan y empiezan a cargar y vámonos a llevar la ayuda, a repartirla, que urge la ayuda. Algo similar está en el mundo pasando y ocupan ayuda, no comida, no bebida, ocupan ayuda interna. Y aquí la estamos recibiendo nosotros para que carguemos y vámonos a compartirla porque es urgente. Las almas se están perdiendo. Si tan solo pensáramos de esa manera, más almas se salvarían. Y es que es la realidad. La Biblia dice que las almas que uno traiga a los pies de Jesús van a ser como estrellas en nuestra corona. Y si yo que conocí del Evangelio y no traje ninguna alma a los pies de Cristo, ¿cómo va a estar mi corona? No va a brillar. Y si nos imaginamos físicamente esa parte de que las almas que uno como cristiano trae a los pies de Jesús y esas son como estrellas en nuestra corona o serán como estrellas en nuestra corona y no traemos almas a los pies de Jesús, nuestra corona no va a brillar y nos va a dar vergüenza que nuestra corona no esté brillando como las de los demás. Y es una realidad, por eso es que sí es importante que compartamos de esta gran verdad a todo aquel que encontremos. Es verdad, a algunos les cuesta hablar, dicen es que no me salen las palabras. Hay muchas maneras de cómo hacerlo. Yo he visto algunas veces algunos hermanos, hermanas que le llaman al hermano, mira, quiero que visites a mi familiar, quiere aprender más del Evangelio, tiene preguntas, tiene dudas, y ahí van los hermanos. Y así debe ser, y buscar más opciones. ¿A quién no le ha pasado que en la calle le han dado folletos, le han regalado una Biblia, o que han ido hasta incluso tocar a su casa y le quieren hablar de esta verdad? No sé si eso es algo que la iglesia esté haciendo en general, pero es algo que podemos empezar a implementar a hacer. Repartir folletos, regalar Biblias, ir a tocar puertas. Porque si no lo estamos haciendo, estamos siendo un poco egoístas al no compartir de esta gran verdad. Dice aquí mismo en San Lucas capítulo 4, verso 33 al 35, un hecho que en aquel momento cuando Jesús les decía a aquellos hombres de que estas palabras se estaban cumpliendo, en ese momento vemos que también dice en el verso 33, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Amén.
Este hombre estaba siendo atado por un demonio, un espíritu maligno, el cual en ese instante Jesús lo liberó. Por si aquellos que estaban escuchando les quedaba duda, o para nosotros si dudamos de que lo pueda hacer, en ese instante, en un ratito después, hace este milagro. Sacó ese demonio del cuerpo de este hombre, y el demonio no le hizo daño ni a Jesús ni al hombre. Que no podía hacerlo. Para los que dudaban en ese momento y escuchaban y lo miraban, ¿será verdad que puede este hombre liberar a los cautivos? Lo liberó y enfrente de ellos. Y en el verso 38 al 40, otro milagro. Verso 38 dice: y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó a la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella levantándose luego le servía. Y poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Amén. Que no podía hacerlo. En ese momento que les decía estas palabras que hoy ustedes están escuchando, se están cumpliendo. Viene este hombre con un espíritu endemoniado en él y se lo quitan. La suegra de Simón tenía esta grande fiebre, se la quitan. Y viene, dice que ya por la tarde, poniéndose el sol, todos los que tenían enfermos y de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanó. No les cobró, y no creo, porque aquí no lo dice, que les haya dicho: es que tu enfermedad no se puede curar. Discúlpame, pero esa yo no la curo. O tú eres malo, tienes un corazón malo, yo no te puedo curar. No los juzgó, no los criticó, no les cobró. Lo que hizo, les puso las manos sobre ellos y los sanó. Para los que dudaban que él pudiera hacer eso. Y en el verso 42 al verso 44 vemos qué aconteció después de ello. Y dice: y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Amén. Al otro día que ella se iba a un lugar desierto, y que las gentes lo buscaban y no le dejaban ir, porque encontraron en él ¿qué? Encontraron lo que necesitaban para estar bien: salud, a su enfermedad. No le dejaban ir. Y lo que hicieron, ellos lo buscaban porque sabían que en él se encontraba la sanidad, que no había algo que él no pudiera curar. Y es hermoso, esto es algo que quizás algunos no le dan el valor que esto se merece, de que Dios y su Hijo amado tienen el poder para sanarnos de todo, que no hay enfermedad incurable. Solo se requiere venir y con fe pedirles sanación. Aquí vemos que él les declara que era necesario que anunciara el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias, a otras ciudades, a otros lugares, porque para eso había sido enviado. Para eso fue enviado, para llevarles la noticia. Él llevaba tantas cosas en él que tenía que compartirlas, tenía que entregarlas.
mensaje de Dios a través de él para cada uno de aquellos que estaban en aquel entonces y hoy en día para nosotros, de que no estamos solos y de que aquí en el Hijo de Dios tenemos al doctor de doctores, el que a nada se le complica, el que no se le complica nada. San Mateo capítulo 4 verso 23 nos dice, San Mateo capítulo 4 verso 23 dice: y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Él les llevaba las buenas noticias. Miren, ha llegado el reino de Dios aquí con ustedes, recíbanlo y créanlo. ¿Cómo? Sanándoles sus enfermedades, sus dolencias, toda enfermedad y toda dolencia. A él no se le complica nada, no le es difícil sanar nada. Y es lo que nosotros debemos de llevar a todos aquellos que no conocen de esta gran verdad. Pero es que mira, ya no lo puedo dejar. Estoy metido en este vicio, ya no lo puedo dejar. Eso es pensamiento del ser humano, de uno. Porque aquí vemos que Jesús lo puede curar todo. No hay cosa difícil para Él. Porque lo comprobamos con estos milagros que Él hizo. Y uno mismo, nuestra vida debe ser testimonio. Algunos lo es y grande, que estaban en el vicio de drogas, del alcohol o X adicción, y que cuando conocieron de esta gran verdad, se dieron cuenta que con la ayuda de Jesús se puede dejar, que no estaban solos. Y es lo que debemos de procurar, ser una vida de testimonio, porque también tenemos una encomienda y la encontramos en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, porque ya les mencionaba al principio de que no solamente debemos de venir a este lugar y escuchar y regresarnos a casa y quedarnos con esta verdad y no hablarle a los demás. San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, esta encomienda que no nos la hace un hombre más que el Hijo de Dios. Esta encomienda para cada uno de nosotros. En aquel entonces fue para los discípulos que vieron cómo el Hijo de Dios se iba de donde vino al cielo, pero antes les dijo en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Este es el mandato que recibieron aquellos hombres y mujeres que estaban presentes ahí. Y es un mandato que también es para nosotros. Claro que si no tenemos el sustento o el dinero para ir por todo el mundo, pues no lo vamos a hacer. Pero no necesitamos ir en todo el mundo para compartir esta noticia. Mientras la compartamos con los que nos rodean, en el trabajo, en la casa, los amigos, los familiares cercanos que no conocen del Evangelio, eso va a ser de grande ayuda. A que cuando nos reunamos con ellos no hagamos las mismas cosas que ellos hacen y compartamos de esta verdad con ellos. No nos quedemos callados, porque es el mandato del Hijo de Dios que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y que el que creyere pues debe ser bautizado y que en eso recibe salvación.
pero que el que no creyere recibe condenación. Y eso es algo que nosotros nos quitamos también cuando ya le dijimos a alguien del Evangelio 1, 2 veces y 3 veces, y esa persona no quiere, pues solo nos queda orar a Dios para que en su momento toque su corazón y se acerque. Pero en nosotros ya no quedó el no haberle dicho. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, algo que es muy interesante, ya que Pablo declara esto, de que él no se avergüenza en lo que había creído. Y es algo para aquellos que, si alguno de nosotros se avergüenza de compartir esta verdad o decir es que yo soy hermano, es que yo soy cristiano, pues entonces no es digno de decir que es cristiano cuando no esté dispuesto a compartir del Evangelio. Porque dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. ¿Alguien se avergüenza del Evangelio? Me costaría creer eso, de que alguien se avergüence y diga, es que, ¿qué dirán si yo soy cristiano? ¿Qué dirán si se enteran que yo soy hermano? Porque debería ser un orgullo, debería ser algo grande decir que yo soy cristiano, yo soy evangélico. Porque he conocido de un poder sobrenatural que no muchos conocen y que me ha cambiado a mí primeramente y a las cosas que hago a mi alrededor, mi familia, mi trabajo, todo cambia y es una verdad grande. Porque cuando uno conoce del Evangelio, cambia la vida de uno en la casa, cambia la vida de uno en el trabajo, cambia la vida de uno con los familiares, amistades cercanas. Y lo ven y se sorprenden, porque dicen, es que antes no eras así, es que antes no hablabas así, antes pensabas diferente. Pues sí, es que antes no sabíamos de esta gran noticia, ahora ya... ¿Cómo voy a andarme preocupando por una enfermedad que el doctor me dijo que es incurable si conozco del que dice que es curable? ¿Por qué me voy a andar deprimiendo y no le encontrarle sentido a la vida si sé que estoy aquí para que le dé gloria y honra a Dios y que al morir, si estoy caminando con Jesucristo, voy a obtener la vida eterna? No hay por qué deprimirse, no hay por qué espantarse. Es que vino el COVID y se está muriendo toda la gente. Bueno, la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá momentos difíciles. Habrá hambruna, habrá pestilencias, guerras, terremotos, rumores de guerras, todo eso va a pasar. Y no nos debemos de preocupar porque conocemos de esta gran noticia, de que el que hizo los cielos, la tierra y el que permite que pasen todas esas cosas está de nuestro lado. Él nos va a cuidar y que cuando nos toque morirnos, si caminamos bien, rectamente y haciendo su voluntad, pues la tenemos ganada. La muerte es el paso para la vida eterna, el paso para el premio mayor. Y no debemos de tenerle miedo. Al menos que estemos viviendo en pecado y que ya me llegó, que estoy a punto de morirme y no me bauticé y no acepté a Cristo en mi corazón. Entonces sí, preocúpese, porque la muerte suya va a ser muerte eterna. No debemos avergonzarnos de esta gran verdad, porque es una verdad que no tiene comparación. El Evangelio dice Hechos capítulo 13, verso 47. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47, nos dice:
El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Amén. Esto es lo que Pablo declara, diciendo que el Señor ha mandado y ha dicho que nos ha puesto como luz para los gentiles, para que seamos salud o salvación hasta lo postrero de la tierra. Y hoy, en este momento, se está cumpliendo también esta palabra, porque esta palabra, este evangelio de buenas noticias, se puede compartir en las redes sociales, en todo lugar donde haya internet. Entonces, ¿se cumple la palabra de Dios? Claro que sí se cumple, y lo podemos ver, porque esto es algo que literalmente yo me preguntaba. Es que la iglesia pues no está en todo el mundo, ¿y cómo es posible que se vaya, que el fin del mundo llegue y la iglesia no crezca y el evangelio que hemos conocido no se comparta? ¿Cómo va a pasar eso? Y viene esta pandemia, viene el COVID y empieza a haber temor y empiezan a hacerse las predicaciones en internet. Y ahora sí, el mensaje se va hasta todo lugar donde haya internet, que casi en todo el mundo. En verdad que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y es cuestión de que nosotros también creamos que Dios es verdadero y que su palabra se cumple. Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos capítulo 20, verso 24 nos dice así: palabras del apóstol Pablo en sus últimos días, que dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Pablo, sus últimos días, que él sabía que ya le estaba cerca, que le venían tribulaciones, momentos difíciles, y dice: y no hago caso de eso, no me espanto, no me preocupa, porque dice que él no estimaba su vida como preciosa para sí mismo. De hecho, él decía que Cristo vivía en él y ya no él en él mismo. Y cuando nosotros decimos estas palabras y nos lo imaginamos, si Cristo vive en mí y ya no soy yo, ¿qué es lo que Cristo estaría haciendo? Buscando de mil formas de cómo compartir el evangelio con los que se encontrara. Y si nosotros realmente decimos: Cristo vive en mí y ya no yo, entonces debemos estar haciendo lo mismo. Buscar formas de cómo seguir compartiendo este mensaje. Porque si no, de otra manera, Cristo no vive en uno. Uno está viviendo uno mismo y solo, porque no estamos procurando llevar a almas al Maestro. Ya por último, los invito a que tengamos esta lectura en el libro Segunda Carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Estas palabras que deseo las recibamos cada uno de nosotros como si fuese directamente para mí, para usted, para uno mismo. Palabras que encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Esta encomienda que recibimos y que debemos de procurar llevarla a cabo, que nos dice, como dice todos en 2 de Timoteo capítulo 4 del verso 1 al 5,
Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Este es el encargo de Dios para cada uno de nosotros. Haz la obra de evangelista y cumple tu misión, cumple tu ministerio, cumple el compromiso que hiciste el día en que te bautizaste, el día en que nos bautizamos y decidimos seguir a Cristo, y no debemos de voltear y mirar atrás. Debemos de ver cómo vamos a expandir este evangelio, y debemos ser Biblias vivas para los que no la leen. Debemos ser Biblias vivas para los que no la leen. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.